Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a La Otra Realidad. Este es Andrew Álvarez, otro viernes más aquí en la discusión de los asuntos de impacto a nivel mundial, a nivel global, todo lo que pasa en nuestro mundo, hasta donde podemos obviamente alcanzar. Así que gracias por estar nuevamente hoy, viernes 4 de septiembre del año 2020. Más adelante, como todos los viernes, estará con nosotros vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, analizando y destacando una serie de asuntos a nivel global que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Esa siempre ha sido la línea de este programa, La Otra Realidad, donde pues tocamos esos puntos de la realidad, ¿no? Esos ángulos que no siempre se discuten, o si se habla de una noticia en particular, tal vez son cosas que no se observan o no se señalan durante el análisis. Aquí pues nosotros desde nuestra perspectiva, hasta donde alcanzamos, pues tratamos, ¿no?, de ver lo que ocurre y el movimiento mundial en toda esta manifestación que llamamos vida. A veces realmente es algo difícil tratar de entender qué es lo que es la realidad, ¿no? Y qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Es bien difícil muchas veces uno tratar de encontrarle sentido a la vida, a la existencia y a todo lo que estamos experimentando diariamente, definitivamente. En ocasiones parece que nada tiene lógica, en ocasiones parece que las cosas son meramente al azar, ¿no? Y en otras pareciese que hubiese un plan, alegadamente, un plan de destino para seguir. Pero bueno, cada cual lo aprecia de la manera, ¿no?, en que lo entiende o en que lo percibe. Y de la forma o manera en que usted entienda esto, pues así vea la vida. Ahora, siempre tenemos que tener un margen para ampliar la comprensión, no únicamente de lo que creemos nosotros, sino también lo que otros creen, lo que otros perciben, lo que otros nos comparten. Ahí está la tolerancia y también la capacidad que podemos tener dentro de la inteligencia social para poder convivir e interaccionar con otros seres humanos. De eso se trata esto. Los seres humanos somos criaturas sociales, lo hemos explicado hasta la saciedad. Definitivamente vivimos en grupo, vivimos en comunidad y en eso radica precisamente nuestro éxito evolutivo, en la capacidad de trabajar en grupo, en aunar esfuerzos, ¿no?, en estar unidos en los momentos de crisis. Y precisamente este es uno de esos momentos de crisis. Estamos experimentando, ¿no?, unas situaciones que en la mayoría de los casos están fuera de control y que todavía no tenemos una solución a lo que está pasando en nuestro mundo. Ese es el caso de la pandemia del COVID-19 y de todas las cosas que están correlacionadas con ella. Me explico. Todo este desajuste económico y social que se está viviendo, no únicamente en Puerto Rico, los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Definitivamente tenemos que no únicamente meditar en esto, hay que reflexionar y tomar decisiones, ¿no?, y resolver todo lo que esté a nuestro alcance. Ahí es donde está la clave de esto. No quedarnos congelados, no esperar que alguien dé el primer paso, ser proactivo y nosotros como personas, como grupo de acción, como pueblo, como sociedad, hagamos algo en pro de mejorar y de cambiar el asunto. Así que estamos ahí, precisamente en esa línea, en esa toma de decisiones. Bueno, vamos a empezar a hablar de los asuntos internacionales, las cosas que van más allá de lo aparente y lo que se supone. Pues acá en Puerto Rico, como he dicho tantísimas veces, le dan 60 segundos de discusión en radio y televisión y hasta ahí llega. Y a no ser que esté directamente inmiscuida la política, sea la política nacional de los Estados Unidos o la política legal o local, mejor dicho. Legal deberían ser muchas cosas, pero bueno, la política local definitivamente pues no se toca. Pues bien, hay una noticia que publicamos en nuestra página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, y es una noticia que nos hace preguntarnos muchas cosas y nos pone a, ¿qué diría yo?, a tratar de indagar el porqué del porqué, la historia es como es y el porqué del porqué las personas en un momento dado tal vez pueden ser un héroe y luego de un tiempo convertirse en un villano. Y así hay un sinnúmero, ¿no?, de personajes históricos que han dado ese cambio, ¿no?, se han transmutado de acuerdo a según se van conociendo nuevos datos y visto en primera instancia como una persona que iluminaba a la humanidad o que era un gran libertador, luego termina precisamente siendo un villano, siendo una persona completa y totalmente diferente a lo que nos habían presentado. Ese es el caso, por ejemplo, de Paul Rusesabagina. ¿Quién es Paul Rusesabagina? Bueno, Rusesabagina, que es un apellido africano, por ende lo pronunciamos más o menos acá nosotros, desde nuestro punto de vista del español, era el famoso gerente del hotel que llamaban Hotel Ruanda. Y esto que decían Hotel Ruanda no era sino el Hotel Millie Collins en Kidali o de Kidali, en esta región de Kidali.
Este hotel pues fue epicentro, ¿no?, de una acción aparentemente heroica, donde más de 1.200 personas fueron refugiadas precisamente por Paul Rusesabagina. Rusesabagina, antes que se nos amarre la lengua con el apellido, alegadamente pues había protegido a una serie de Hutus, que eran más moderados, y a los Tutsis que estaban siendo perseguidos en ese momento en Ruanda. Recuerde usted que en 8 meses que hubo estas revueltas y estas luchas civiles, murieron casi 1 millón de personas en Ruanda, casi 1 millón de personas. Originalmente los Hutus se levantaron y empezaron a atacar a los Tutsis. Y esto es una cosa sumamente complicada porque la historia no es tan fácil como una guerra, digamos nosotros, de grupos tribales, ni tampoco de luchas étnicas. Esto era una lucha por intereses, por controlar minerales, coltán, carbón, diamante, zinc y otros minerales que son valiosos dentro de la tecnología moderna. Y cuando esto ocurrió en la década de los 90, había obviamente un grave conflicto de intereses entre los Estados Unidos y Francia, ¿no? Las corporaciones francesas que querían explotar, por ejemplo, coltán, allá en Ruanda, vis a vis las norteamericanas que también querían explotar coltán, querían tener, ¿no?, controles territoriales. Si hacemos la historia corta, la historia larga cortita, vamos a darnos cuenta cómo las Naciones Unidas intervinieron en esto y supuestamente los cascos azules, ¿no?, que son los cuerpos que tratan de imponer la paz y el orden cada vez que hay una intervención, algún tipo de conflicto dentro del mundo civil, allá en África, en Oriente, donde quiera que sea que han sido puestos, inclusive allá en Haití, nos damos cuenta que los cascos azules no logran resolver nada. Incluso los cascos azules permitieron el genocidio. Sabían lo que estaba pasando, vieron lo que ocurrió y no intervinieron. No intervinieron porque obviamente tenían miedo de las consecuencias de que pudiera pasar esto, porque estaban en medio de no solamente una guerra civil, sino de un genocidio gigantesco. Esto se ha quedado ahí. Ahora lo que ha salido, la noticia que se publica es que Paul Rusesabagina, ay mi madre, qué nombre, Rusesabagina, ¿cómo se pronuncia? No sé, pero bueno. La cosa es que ahora se le acusa precisamente de terrorismo, de haber estado ligado durante los últimos años con organizaciones terroristas, de estar llevando a cabo, ¿no?, el tráfico de armas, está llevando a cabo inclusive trata de seres humanos, trata humana y un sinnúmero de acusaciones más terribles. El que se supone que era el héroe en Ruanda ahora se convierte en el villano. Así que uno se pregunta si realmente siempre fue un héroe o si con el tiempo pues tal vez se descompuso, se convirtió en una persona corrupta y quién sabe qué otras cosas pudieron pasar. Pero bueno, es una noticia que es lamentable, porque luego que en el año 94 había sido un héroe, pues se ha convertido en un villano en el año 2020. Bueno, hablando de otros asuntos interesantes, hoy quiero hablar de varias cosas que están pasando en el mundo y de varias noticias que creo que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, y esto es interesantísimo. Aparte de todo eso, también quiero indicar que anunciamos precisamente el pasado jueves, ayer, en Pensando en Voz Alta, que la vacuna que habían estado utilizando, por ejemplo, para el polio en África había fallado, es decir, había provocado un nuevo brote de polio en África. Esto lo mencionamos ayer y yo creo que ligeramente, someramente debo mencionarlo una vez más acá. El polio ha sido definitivamente una de las enfermedades junto con la viruela que más ha diezmado la población infantil en el mundo y claro, la población adulta también. Es una de estas enfermedades, al igual que el sarampión, que ataca a los niños y que en los últimos años pues se ha tratado de controlar, ¿no?, obviamente con las vacunas, tal como se ha hecho con el sarampión y se hizo con la viruela. África fue epicentro de muchas de estas epidemias y de pandemias tanto de viruela, sarampión como de polio. Se había declarado este año, y eso lo dije ayer, que África se había liberado de los brotes precisamente del polio, ¿no?, que ya la poliomielitis no afectaba a África. Pero es curioso porque mientras la Organización Mundial de la Salud decía eso públicamente, habían ya unos brotes que estaban surgiendo. Ya desde el mes de abril y mayo se habían registrado brotes en Chad, que es uno de estos países africanos, donde empezó a utilizarse una vacuna que aparentemente es defectuosa y que lo que ha hecho es que propagar, en vez de evitar el contagio del polio, propagar el polio, y que ha extendido esto hasta el Cuerno de África, inclusive hasta otros países de esta región, y esto ha traído no únicamente que Chad y el Cuerno de África se vean afectados, sino regiones del Sudán, específicamente hacia el Sudán del Sur y la región de Darfur. Así que es una situación triste
que hay que darle ojo, porque en ocasiones estas cosas han sucedido y no muchas veces se discuten. Ahora como está la cuestión de las vacunas del COVID-19, donde nos dicen que hay 9 vacunas ya en la recta final y que de esas 9 vacunas hay 4 que están en la fase 3, que es la fase final. Y recuerde que en esa fase 3, en esa fase final, el mínimo de personas que se utilizan para probar vacunas es 30.000 personas. O sea, cada vacuna coge un mínimo de 30.000 personas que son inoculadas y obviamente se exponen de alguna forma o manera al virus. Y si esas 30.000 personas reaccionan de forma positiva, protegidas contra el virus, no hay efectos secundarios de la vacuna, pues entonces la vacuna pasa esa prueba y se comienza obviamente una vacunación a gran escala. La noticia que se da en estos momentos y que nos dan en los Estados Unidos es precisamente la siguiente. Mientras nos decían esta semana, vea si es o no es así, mientras nos comunicaban que probablemente en el mes de octubre, tal vez a más tardar en noviembre, va a haber una vacuna disponible para empezar, ¿no?, a vacunar a las personas en los Estados Unidos. Obviamente hay una carrera entre Estados Unidos, Rusia y China. Los 3 por su parte quieren ser el primero en vacunar a su población y tomar el prestigio de que son la nación que han logrado frenar el COVID-19 con una vacuna. Fueron los primeros. Frente a las 127 vacunas que iniciaron en esta carrera, el país que lo logre primero es el país que está a la avanzada, ¿no? Y obviamente hay que dar golpe, y como hemos dicho, eso es un mercado billonario, así que no se llame engaño que regalos, aquí no hay regalos para nadie. En la vida, sepa usted, mi amigo, no se regala nada, nada es de gratis, despierta, durmiente. Bueno, importante señalar en todo esto. Lógicamente, por otro lado, aparte del logro político, de la propaganda que trae todo esto, del prestigio médico, de laboratorio y de las ganancias económicas, que es lo que está detrás de todo siempre, pues obviamente es el país que quedaría entonces bajo el control de la vacuna que se va a estar propagando, se va a estar repartiendo en el mundo antes que los demás. Como dice el dicho, el que da adelante da 2 veces. Ahora, como Rusia anunció esto, Estados Unidos también anunció esto, y esto lo expliqué el martes, acá en Pensando en Voz Alta. Recuerde que yo doy un Pensando en Voz Alta los martes y otro los jueves. Y el martes, precisamente, si no lo escuchó, búsquelo ahí en YouTube para que se ponga al día. Simple y llanamente, oiga, había dicho precisamente el director del FDA en los Estados Unidos, ¿no?, del Food Drugs Administration, que no iba a aprobar ninguna vacuna que no hubiera pasado la fase 3 para acelerar esta carrera y que él renunciaba primero. Así que la cosa no estaba muy bien ahí. ¿Qué acaban de decir hoy, precisamente hoy, para que despertamos nuestros oídos y nuestra conciencia? Que la vacuna en Estados Unidos que se va a utilizar probablemente se esté usando masivamente. Me explico, masivamente es la población en general, vacunando, inoculando toda la población ya a mediados del año 2021. Es decir, el próximo año, ya a mediados de año. Mediados de año puede ser mayo, puede ser junio del año que viene. Así que eso es noviembre. Eso de octubre, tal vez con grupos pequeños o tal vez lo que quieran llamar la atención es que están en la fase 3 de 2 o 3 vacunas y se han vacunado 30.000 en cada grupo, 90.000 o 100.000 personas, y eso que sirva de distracción política, demagogia. Tiene que ver más allá de lo aparente, mi amigo y mi amiga, no puede ser tan naif. Hay que ver más allá de lo aparente y cómo estas cosas se utilizan para manipular la opinión pública, para hacer creer unas cosas, para proyectar unas imágenes, para que entonces la gente crea que es que la cosa estaba adelantando y avanzando. Mira, no, que hay 90.000 personas vacunadas, por ahí viene la cosa. Y eso es parte de la fase 3. Así que vamos a despertar. El mundo se mueve por los grandes intereses, no se mueve por las necesidades humanas. Dentro del capitalismo y la globalización son los grandes intereses los que ponen las reglas de juego. Ningún gobierno en particular, y ninguno es ninguno, ni siquiera China sobre sus corporaciones, sepa usted. Cada país, obviamente, está influenciado por su bloque económico, por su bloque industrial, por su bloque militar. Todo esto tiene una influencia increíble, ¿no? La influencia que se tiene sobre el gobierno, sobre el Estado, y el Estado, lógicamente, pues sobre, ¿no?, la población y la política pública que se va a implementar. Hay que conocer todo este esquema, cómo es que se da y cómo es que va fluyendo. Pues bien, entre otras cosas que están pasando, ya que menciono esto de la pandemia y de las vacunas que vienen por ahí, hay que empezar a hablar de algunas cosas que son preocupantes y que precisamente ayer mencioné someramente en Pensando en Voz Alta. Y obviamente las restricciones y todas las, diríamos nosotros, todas las cosas que se van a estar tomando en contra de la Corte Penal Internacional. Me explico. Las sanciones que Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, acaba de señalar contra precisamente la Corte Penal Internacional y contra su fiscal,
por estar investigando los crímenes de guerra de los Estados Unidos en Afganistán. Como esto va a tomar un poco de tiempo, vamos a ir en una pausa en un momento, pero la fiscal del CPI, ¿no?, que es la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, acaba de ser, ¿no?, precisamente puesta bajo sanciones. No puede ir a los Estados Unidos. Si tiene propiedades en Estados Unidos o ganancia o alguna cuenta de banco, algún negocio, alguna cosa en Estados Unidos, se va a congelar. Es decir, se va a tomar, ¿no?, una acta de persecución contra esta persona, una represalia. ¿Por qué? Por llevar a cabo una investigación que lleva varios años sobre los crímenes de guerra en el territorio de Afganistán. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a estar profundizando más en este asunto, en este ángulo, para que despertamos a una realidad que es sumamente peligrosa y que pone, obviamente, como digo yo, en el desfiladero a la justicia internacional. No se puede cerrar la boca y no se pueden cerrar los ojos ante los crímenes o ante las violaciones de derechos humanos. Hágale al país que lo haga. Despierta durmiente. Vamos a una pausa y ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.